Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. No sé si se vieron cuando, por ejemplo, cuando nosotros veníamos para acá, bien despejado el cielo, bien despejadito, ¿verdad? No sé si ahorita ya hay nubes, ¿verdad? Pero estaba bien despejado cuando venimos esta mañana. El día de hoy, fíjense que en esta semana, entonces me preguntaban los ancianos que si podía predicar acerca de diáconos. Y es que en esta ocasión entonces se van a buscar más diáconos nuevamente, entonces en este año. Entonces, por un lado, hay un folleto allá afuera, eso no voy a predicar, pero allá afuera entre los folletos hay uno que se llama Se buscan diáconos, así se llama. Pero el día de hoy, el tema le puse, ¿cómo seleccionamos diáconos? Como una pregunta, ¿cómo seleccionamos diáconos? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, bien importante esto, hermanos, porque entonces más o menos es así como una vez al año o algo así, cuando se seleccionan ya sea nuevos diáconos para que se agreguen con los que están, o también es a veces ancianos. Ustedes saben cómo en este año primero se comenzó con ancianos y ahora con diáconos. Entonces vamos a ver entonces como punto número uno es, porque la pregunta es cómo seleccionamos diáconos. Entonces como punto número uno se le enseña a la congregación los requisitos. Entonces lo que los hermanos ancianos me pidieron, si hoy 1 de octubre, qué cosas, ¿no? Ya estamos en octubre, ¿no? 1 de octubre, predicar acerca de esto. Entonces, si nos vamos por favor a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 13. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 13, ahí se nos menciona los requisitos. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 13. Dice así, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Si las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora, voy a leer entonces la misma cita y la voy a comentar, pero voy a leer ahora la nueva traducción viviente. Entonces van a escucharla un poquito diferente, ¿no? A menos que ustedes ahorita tengan ahí, ya sea en sus Biblias o sus teléfonos, la traducción esa. Pero es nueva traducción viviente, entonces vamos a leer lo mismo, pero ustedes lo van a escuchar diferente si es que solamente tienen ahí la Reina Valera. Entonces dice así, de la misma manera, ahora cuando dice de la misma manera o con el otro decía así mismo, es porque acaba de mencionar los requisitos para anciano. Entonces por eso es que menciona eso así, de la misma manera, porque ya antes se había referido de los ancianos, pero acá va a hablar acerca de los diáconos. Entonces según la nueva traducción viviente dice versículo 8, de la misma manera, los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. Ahora quiero aclarar aquí esto, ¿verdad? Es bien claro lo que dice aquí, dignos de mucho respeto, tener integridad, o como acá en la otra versión era ser honestos, sin doblez. Pero entonces es muy importante, hermanos, que a veces cuando uno ve la descripción de mucho respeto y tener integridad, tal vez algunas personas podrían verlo eso como, bueno, la persona necesita ser seria, ¿verdad? Y tener como cara de enojado, ¿verdad? O estar así, ¿verdad? Y todo. Y luego, no, entonces entre los hermanos que sirven aquí en la congregación, me refiero entre todos los que están sirviendo diferentes ministerios, tal vez ustedes lo vean, pues, que les gusta jugar, ¿verdad? O me refiero que les gusta platicar y reírse, ¿verdad? Hacer chistes o cosas. Me refiero cuando estamos afuera del culto, ¿verdad? No durante el culto, sino afuera, ¿verdad? Entonces no piensen, bueno, ese hermano no es serio, entonces ese no, ¿verdad? No califica. Y digo, no, o sea, si se nos refiere así cuando estamos en el culto, obviamente, entonces aquí en el culto, en el servicio, se debe mostrar esa seriedad. Entonces dicen, debe ser dignos de mucho respeto y tener integridad. Ahora otra vez, estamos hablando de los diáconos. Entonces acuérdense, ¿qué significa la palabra diácono?
significa servir, ¿verdad? Servidor. Entonces están hablando de alguien que sirve. Entonces, como le decía, por ejemplo, cada domingo hay diferentes hermanos que sirven. No necesariamente son diáconos, me refiero que no han sido postulados o no han sido todavía nombrados como diáconos, pero diaconizan en el sentido de que están sirviendo. Ya sea que adelante vea a los hermanos, o el que está ahí dirigiendo las peticiones en la mañana, ¿verdad? O también los que están aquí sirviendo en lo de la cena del Señor, o tal vez entre los hermanos que están recogiendo las copitas, ¿verdad? O los hermanos que están dando la bienvenida, o tal vez diciéndole adiós a los visitantes, en todos los que están ahí sirviendo. Ahora ya después el hermano Cristóbal, él ya después en los anuncios, él va a decir específicamente qué es lo que necesitan, es decir, para qué se requieren más diáconos. Entonces él después lo va a decir ya específicamente en los anuncios. Pero entonces fíjense, otra vez, volviendo aquí al versículo 8, estoy viendo la Nueva Traducción Viviente. Entonces dicen, deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. Eso de integridad es muy importante, ¿no? Ya que obviamente a ellos, en el caso de aquí de la congregación, me refiero aquí en la Biblia, cuando se llegaron a seleccionar diáconos, pues iban a servir a las mesas. Entonces obviamente también van a entonces agarrar dinero, gastar o comprar esto y aquello y todo eso. Entonces obviamente se requiere de una persona que es íntegra, que no va a andar haciendo cosas chuecas. Entonces dice, continuando ahí el versículo 8, pero en la Nueva Traducción Viviente, dice, no deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Entonces aquí lo menciona de esa manera, no emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Entonces muy importante, vean, si entonces ya sea que en su trabajo, en la familia o algo así es deshonesto con el dinero, pues ahora imagínense qué va a hacer entonces tal vez cuando de repente le dé a alguien algo de dinero, y cómo estamos seguros, ¿verdad?, que realmente está haciendo las cosas bien. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo llegó a mencionar, a instruir a muchas iglesias afuera de Jerusalén de esa ayuda grande, de esa ofrenda grande que iba a ir para los santos pobres en Jerusalén? Hasta él había mencionado, ustedes escójanlos. Y luego mencionaba hombres de reputación, o hombres que sean íntegros, hacerlo todo transparentemente, no nada más delante de Dios, sino también delante de los hombres. Entonces él también, el apóstol Pablo, cuando había ayudantes que habían a recoger la ofrenda tan grande y llevarla a Jerusalén, se menciona mucho eso, que sean personas que una y otra vez ya han comprobado que son personas íntegras, ¿no? Y entonces él también se fijó en eso y lo mencionó en la carta de Corintios. Y luego el versículo 9 dice, tienen que estar comprometidos con el misterio de la fe que ahora ha sido revelado, y vivir con la conciencia limpia, hermanos. Es bien importante, hermanos, entonces que sí, que obviamente que el que se dice que va a ser diácono sea una persona que realmente crea en Dios. ¿Sí me explico? O sea, no toma lo de la iglesia como un club, ¿verdad? Como un centro comunitario o algo así. No, es que sí está en la iglesia porque sí cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, sí cree que Él murió por sus pecados y resucitó, ¿verdad?, al tercer día. Sí cree en todo lo que se enseña acerca de Cristo y cómo Él es nuestro Señor y Salvador, y que algún día, ¿verdad?, nos veremos a Él, el juicio venidero y todo eso. O sea, que realmente sí, honestamente, Él sí lo crea. Es un verdadero creyente, ¿no? Entonces, y como dice aquí, vivir con conciencia limpia, ¿no? El apóstol Pablo llegaba a decir eso, porque acuérdense que el apóstol Pablo, a veces falsos maestros, le echaban tierra a él, por decirlo de una manera, de que como no era un verdadero apóstol, que realmente estaba por intenciones malas. Y él decía, o sea, no, o sea, aparte de defenderse, decía que él estaba con conciencia limpia. El versículo 10, que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. Ahora, en el caso de nosotros, ya ustedes han estado aquí muchas veces cuando se pide diáconos y todo eso. Entonces, prácticamente en el caso de aquí de la congregación, la prueba es, pues todas las veces que han servido, es decir, todas las veces que han servido no siendo diáconos. Y han servido y se ve que sirven de buena gana, ¿verdad? Y dicen, sí, aquí estoy, ¿verdad? Sí, o sea, me necesitan, aquí estoy. Entonces, en todo este tiempo, hermano, que usted ha estado aquí, hermana, que usted ha estado aquí, entonces también se trata de ver, no, pues sí, este hermano y esta hermana se ve que son, perdón, la hermana o el hermano pensarán, bueno, este varón sí se ve que es fiel, ¿verdad? Este varón sí se ve, ¿verdad?, que sí es serio, sí se compromete, ¿verdad? Y sí hace las cosas con ganas, ¿verdad? Con ganas. Entonces a eso me refiero aquí en el versículo 10.
que sean evaluados cuidadosamente. Usted ya lo hizo, antes de ser nombrados como diáconos. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. Del versículo 11. De la misma manera, sus esposas, dice, deben ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. Deben tener control propio y ser fieles en todo lo que hagan. Entonces, como ustedes pueden ver, a veces en la versión Reina Valera simplemente dice las mujeres. Entonces, pero hay otras personas ya dan a entender a qué mujeres se está refiriendo. Y se está refiriendo a sus mujeres o ¿cómo se llama? A sus esposas. Entonces, así como en esta traducción así le pusieron en el versículo 11, de la misma manera sus esposas, o su esposa, dice, deben ser dignas de todo respeto y no calumniar a nadie. Deben tener el control propio y ser fieles en todo lo que hagan. El versículo 12 dice, un diácono debe serle fiel a su esposa. En la Reina Valera es donde dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer, ¿ven? Entonces acá, un diácono debe serle fiel a su esposa, dirigir bien a sus hijos y a los demás de su casa. Ahora, una diferencia que uno ve cuando se trata de hijos, uno puede ver que en el caso de los diáconos simplemente dice que los dirija bien, o en esta otra menciona que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. Acá dice que dirijan bien a sus hijos y a los demás de su casa. A los demás de su casa pudiera ser que tal vez esa persona que va a ser diácono tenga criados, tenga sirvientes o algo, ¿verdad? Entonces la cosa es que los que están en su casa, no nada más los hijos, sino que también los demás que están en su casa, que los sepa dirigir bien. Pero algo entonces que quiero mencionar es la diferencia entre un diácono y un anciano. En el caso de un anciano, llega a mencionar en otra parte de la Biblia que los hijos sean creyentes, o en otras palabras, que ya sean miembros de la iglesia, que ya sean personas que ya se hayan bautizado, sus hijos. Pero en el caso de los diáconos no se pide eso, simplemente significa que dirijan bien sus casas, pero no dice que deben ser creyentes. En otras palabras, lo que me refiero es que los diáconos pueden tener hijos pequeños, pero en el caso de un anciano, ya son hijos que ya crecieron y ya ellos también obedecieron a la fe. Entonces esa es la diferencia. Entonces por eso ya hasta el nombre lo dice, ¿no? En el caso de ancianos, pues no son jóvenes, ¿no? Pero en el caso de los diáconos, pues sí pueden ser jóvenes, ¿no? O sea, que tengan sus hijos chicos. Eso sí, importante, que sí tenga ese marido de una sola mujer y que tenga a sus hijos, ¿verdad? Aunque sean pequeños, ¿verdad? Está bien. Y luego el versículo 13. Estoy en 1 Timoteo 3:13, la Nueva Traducción Viviente. Dice, los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados con el respeto de los demás y aumentarán su confianza en la fe en Cristo, ¿no? O como dice la Reina Valera, dice, los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, sí, de por sí, antes de que fueran diáconos, se veía, ¿verdad?, que realmente eran hermanos que sí servían y sí servían de buenas ganas y sí creyendo verdaderamente que Jesús es el Cristo. Entonces, ya una vez que sirvan como diáconos, porque les van a dar más responsabilidades de lo que antes habían tenido, pues obviamente ahí van a ver que si ejercen bien el diaconado, pues aún más, ¿verdad? Los hermanos van a ver, oh, miren, hermano, sí es una persona honrada, sí es una persona digna de respeto, ¿verdad? Sí es de confianza, ¿verdad? Entonces, bien importante. Entonces, primero, como decimos, el punto número 1, vea que cómo seleccionamos diáconos, es de que se le enseña a la congregación los requisitos. Entonces, aquí ustedes ya tienen entonces los requisitos, pero lo que acabamos de leer. Ahora, tal vez algunos dirán, ay, hermano, pero es que pues yo veo a fulanito y manganito y si se me hace que es muy bueno, pero no me acuerdo cómo se llama. Entonces, no, miren, entonces aquí unas hojas, ¿verdad? Las son hojas que, otra vez, como les digo, el hermano ya, hermano Cristóbal ya después mencionaría específicamente qué es lo que se requiere. Pero de cuenta que estas hojas son como las otras que hemos tenido en otros años. Nada más no le puse ahí la fecha límite porque no estoy seguro cuándo va a ser la fecha límite. Pero entonces aquí mismo menciona, vea, también cómo deben ser los diáconos y todo eso. Y entonces algo que es muy importante, que la vez pasada que teníamos estas hojitas nos equivocamos en este sentido, de que antes, bueno, porque antes sí estaba en plural, de que entonces uno podía sugerir varios en una sola hojita, pero en realidad lo que ellos prefieren es de que sea una hoja por nombre. Es decir, por ejemplo, que yo diga, bueno, a mí se me hace que el hermano José Vargas, ay, y aquí entonces lo pongo de paz.
Pero de repente si piensan, ¿no? Que, ay, pues que el hermano de mi idea tiene que ser otra hoja. O sea, no puede ser la misma hoja, tiene que ser otra hoja. Entonces, eso, solamente una hoja por nombre. Entonces, otra vez, si usted entonces dice, bueno, pero es que yo pienso que el hermano fulanito, pero no sé cómo se llama, el que dirigió las peticiones, el hermano Noé. Entonces ustedes saben cómo cuando estaba dirigiendo, pues hasta él mismo también se le llegaban a olvidar los nombres. Entonces, pues es lógico que entonces a todos nosotros, de repente sí veamos a alguien, pero no sabemos su nombre, ¿no? Entonces, tenga toda la confianza de preguntarle al hermano o preguntarle al que está al lado de usted, ¿cómo se llama el hermano que oró por la copa? ¿Cómo se llama el fulanito, vea? Entonces aquí entonces ya lo pone, fulanito, Steven, ¿verdad? O qué sé yo. Y entonces otra vez es solamente un nombre por hoja y su firma. Ahora, por ejemplo, mi firma es así, José, y luego Pacheco. Entonces mi firma es legible, o sea, es decir, se ve quién es. Ahora, pero si usted tiene una de esas firmas de que no se entiende nada de lo que, para decir, ¿y esto quién es, verdad? Entonces, acuérdense que entonces la firma simplemente se trata de ver, quién es el que está sugiriéndolo, ¿no? O sea, porque no se permiten anónimos, sino se tiene que decir, yo, fulanito de tal, sugiero a tal. Entonces, claro, primero es el nombre que usted sugiere y luego es usted. Entonces, si usted llega a tener una de esas firmas no legibles, entonces mejor ponga su nombre, ¿verdad? Mejor ponga su nombre para que ellos puedan identificar, puedan leer de quién se trata, ¿no? Entonces, como les digo, es uno por nombre. Y acuérdense que esto es por miembro también. Es decir, por ejemplo, si su familia son cuatro miembros de la iglesia bautizados, cada uno de los cuatro tiene derecho a esto. ¿Sí me explico? O sea, no es uno por familia, sino es de cuenta que si entonces los cuatro tienen sus hojitas y decir, ¿verdad? Pues fulanito, manganito, manganito y manganito, ¿verdad? Entonces, muy importante, es uno por miembro bautizado. Aquí en la congregación es muy importante definir eso, ¿no? Que no es uno por familia, sino es uno por miembro. Entonces, vamos a ir al punto número 2. Entonces, una vez que se dice cuáles son los requisitos, entonces segundo se piden a los hermanos que participen. Y este es el propósito del mensaje de hoy. El propósito del mensaje de hoy no nada más es decirles los requisitos, sino también decirles que participen, bien importante, porque si no participan, pues sí, tal vez usted sabrá muy bien, quién estaría bueno para diácono y todo eso, pero si no participa, los ancianos no van a saber. Entonces, si usted realmente apoya, usted piensa que fulanito, manganito debería ser diácono, entonces bien importante que todos participemos, Entonces vamos a ver un ejemplo de eso, ahí en Hechos capítulo 6. Vamos a ir para Hechos capítulo 6, del 1 al 7. Ahí se ve el ejemplo donde los apóstoles le está diciendo a la congregación, ¿verdad? Que participen, muy importante, hermanos. Entonces es sumamente importante, hermanos, que todos nosotros participemos, ¿verdad? No sean como esas personas, ¿verdad? Que de repente tal vez pudieran ayudarle a alguien y le dice, no, pues la otra persona lo va a hacer, lo va a hacer por mí. Y le digo, no, es su participación, ¿verdad? Y no deje su sugerencia a otra persona. Ese otro hermano, ¿verdad? Podrá decir su sugerencia, pero usted también. Y en cosas, por ejemplo, privadas, por ejemplo, cuando menciona acerca de eso de cómo es con su mujer o cómo es con sus hijos y tal, usted dirá, pues yo lo veo bien activo el hermano y yo lo veo que sí sirve, ¿vea? Yo lo veo que él está aquí o allá, pero realmente no conozco, ¿vea? Cómo está la situación, ¿vea? Con su familia, ¿vea? Bueno, fácilmente le puedo preguntar a su esposa, ¿vea? Le puedo decir, oye, ¿tú sí recomendarías a tu esposo? Claro, hermana. Sí. No, o sea, la cosa es de que, y si la hermana dice, ay, mejor ahorita no, ¿verdad? Entonces, ya saben, entonces bien importante. Al cabo que, hermanos, aunque usted no le tiene que preguntar a la hermana, pero el hecho de que tal vez usted no sepa eso privado, que no lo detenga usted en sugerirlo. ¿A qué me refiero a esto? Porque después lo que pasa es de que entonces como estas hojitas, vean, obviamente dóblelas así bien y luego ya las pone en la cajita de sugerencias. ¿Se acuerdan? Como hay en la caja de sugerencias está casi a la entrada, pero saliendo del edificio de la iglesia, hay una mesa y hay una caja color café de madera. Entonces ahí es donde se pone, no en la ofrenda, no en la caja de la ofrenda, sino en la caja de sugerencias, ¿verdad?
Entonces ahí cierre y póngalo ahí, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Si son 4 nombres, ¿verdad? Que usted tiene, pues son 4 hojas, ¿verdad? Así todo. Entonces la cosa a lo que voy es que entonces se lo van a dar a los ancianos. Entonces los ancianos van entonces a checar, ¿verdad? Ok, sugería una fulanito, sugería una manganito, acá este otro, igual, pues acá, ¿verdad? Se da cuenta que van separando los nombres, este acá y este acá. Pero entonces, obviamente, en el caso de los ancianos, ellos van a saber si de repente alguien sugiere a alguien que no califica. Tal vez diga, no, pues este hermano, ni siquiera tiene esposa, o algo así. Entonces ya saben que, bueno, aunque lo sugirieron, pues ya sabemos que no, ¿verdad? Entonces en el caso de los hermanos ya saben, ¿verdad? Pero haz de cuenta, vamos a hacer que de cosas más íntimas, ¿no? Vamos a decir que cosas que tal vez ni siquiera los ancianos saben, ¿no? Entonces acuérdense que en el caso de ellos, una vez que ven quién tiene más apoyo, ¿verdad? Y que es de acuerdo a lo que el hermano después va a mencionar, que cuál es el trabajito en sí, ¿verdad? Que tiene que hacer. Después al hermano se le habla, ¿verdad? Y se le dice, hermano, fíjense que a ustedes lo han sugerido, ¿eh? Y queremos saber, pues, si usted quiere servir. Pero lo que yo sé es de que no nada más es a él, sino también a la esposa. Porque entonces es muy importante pues, porque imagínense que usted le dice, sí, usted puede decir, sí, yo quiero servir, ¿verdad? Y después se dé cuenta de la esposa y, ¡ah! O sea, entonces diga, no. Entonces, por eso es que los ancianos no nada más hablan a él si quiere tener el cargo, sino que también a la esposa. ¿Y quién va a conocer al marido sino a la esposa, ¿verdad? Entonces, entonces ella es la que entonces va a ver si sí o si no, ¿verdad? Pues sí puede. Porque obviamente es de ejercer el diaconado. Y muy importante esto, hermanos. Así como se menciona que los ancianos vean que el que no puede gobernar ni su propia casa, cómo cuidar de la iglesia de Dios, ¿se acuerdan? Entonces, en el caso también de los diáconos, también es de que ejerza bien el diaconado, pero obviamente tampoco que descuide su hogar. Ya no queremos eso. Entonces, así como los ancianos, pues tampoco los diáconos, ¿ya? Entonces, que no descuide su hogar. Entonces, puede llegar a suceder que de repente alguien que le piden que sea anciano o que sea diácono, de repente dice, muchas gracias por el privilegio tan grande, pero fíjense que viajo mucho. Entonces, no lo puedo ejercer. O sea, porque viajo mucho, entonces no voy a poder estar aquí y todo eso. Entonces, ha sucedido eso en el pasado, entonces por eso se le pregunta. Entonces ya la persona puede decir no, ¿verdad? O tal vez sí quisiera, pero la mujer dice, ay, o sea, no, o sea, hay otras cosas pendientes, ¿verdad? Que hay que arreglar, ¿verdad? Entonces no sé si se dan cuenta de algo, pero casi se puede decir como que la mujer es la que tiene la última palabra. Es como en el caso de los matrimonios, ¿no? A veces se piensa que es el hombre el que escoge, ¿verdad? A la mujer. Y la mujer dice, no, ¿cuál? A mí me han llegado varios galanes y yo soy el que escojo quién, ¿verdad? Entonces, ella es la última. Entonces, se fijan cómo es tan importante también el rol de la mujer, ¿verdad? Aquí en la congregación. Entonces, acuérdense, ¿verdad? Todos pueden participar, todos los que son miembros de aquí de la congregación. Si son 4 miembros en su familia, cada uno de ellos puede sugerir. Entonces, Efesios 6, capítulo 6, versículo 1 al 7. Fíjense aquí, cuando se les pide que participen. Ahora, aquí específicamente va a haber un problema que hay que resolver. Entonces, como les digo, ya después el hermano Cristóbal dirá entonces qué es lo que se requiere de resolver para entonces que sean los diáconos de acuerdo a las necesidades de aquí en Silver Spring. Entonces dice versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Versículo 2, Hechos 6:2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros. ¿Sí se fijan? Aquí son los apóstoles diciendo, ¿a quién? A la iglesia. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros. En este caso, lo que requerían era 7. En este caso, eran 7 los que requerían. Yo no sé cuántos vayan a requerir en esta ocasión, pero ahí eran 7 y era otra vez para poder atender en este caso a las viudas en la distribución diaria. Ahora que les quería decir, aunque en el pasaje usted en español no llega a ver la palabra diácono, como quiera vemos que son diáconos porque ahí cuando dice en el versículo 1 al final,
que eran desatendidas en la distribución diaria, ahí la palabra distribución es diaconía, diaconía. Entonces, si estamos buscando varones que sean diáconos, o sea, que procedan a diaconía, en este caso, de la distribución diaria de las viudas. Entonces, versículo 3. Entonces les dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y fíjense el versículo 4, lo que dice, ahorita quiero comentar esto, versículo 4. Y nosotros, están ahí hablando los apóstoles, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, algo que quiero aquí ver el contraste. En el caso de los ancianos, ustedes saben cómo entonces ellos están encargados de alimentar al rebaño. Entonces, así como en el caso de los apóstoles, ellos dicen que ellos se van a dedicar a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces, a lo que voy es esto. No piensa que entonces el diácono tiene que ser alguien que enseña. Sí, no, eso es bien claro. O sea, el diácono va a servir. Entonces, nunca se dice, el diácono tiene que saber enseñar. No, eso se le dice al que va a ser anciano, no al que va a ser diácono. Entonces, bien importante, hermanos. Yo lo digo esto para que no se detengan de tal vez mencionar a alguien, porque digan, bueno, es que nunca lo he visto predicar. No estamos buscando que sea predicador o anciano, no estamos buscando eso, estamos buscando un diácono. Entonces, muy importante, hermanos. O sea, no se detenga en mencionar a alguien simplemente porque nunca lo ha visto enseñar. Eso sí, no estamos diciendo que entonces un diácono no enseñe. No, un diácono también puede enseñar. Ustedes saben cómo de entre los 7 había 2 que predicaron la palabra. A uno lo mataron, por predicar la palabra, y el otro Esteban, después era Esteban, y luego Felipe, también lo vemos que se le llama a Felipe el evangelista, ¿no? Entonces, pero eso sí, muy importante, no estamos, lo que está buscando es alguien que sirva, ¿verdad? Alguien que sirva, no que predique. No estoy diciendo eso, que no puede predicar, pero simplemente no se vaya a detener usted de sugerir a alguien solamente porque nunca lo ha escuchado enseñar. Entonces, por eso dice el versículo 4, los apóstoles, ellos van a servir a las mesas y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y fíjense, por haber hecho eso, ¿qué dice el versículo 7? ¿Qué pasaba con la iglesia? Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Y con eso terminamos. Entonces, otra vez, el propósito del mensaje de hoy no nada más es decirles cuáles son los requisitos, sino que pedirles que participemos, ¿verdad? Que participemos mucho. Y lo estoy insistiendo mucho ahorita, y por eso ya tienen ya las hojas para que pongan, acuérdense, ¿verdad? Es un nombre por hoja. Y no se les olvide la firma, ¿verdad? O su letra ahí legible. Muy importante. O como les digo, ahorita en un momento el hermano Cristóbal les va a decir qué es lo que se necesita aquí en la congregación. Pero se lo estoy insistiendo bastante.